Pues un gusto ser parte de esta comunidad. Como Emily nos comentou, vamos falar um pouquinho de Espaço Makers. ¿Qué es Espaço Makers? Es una novedad que se empezaron a implementar hace un poco más de 10 años, bajo ese nombre, en países como Estados Unidos, Canadá, países más desarrollados. Ya está implementado aquí en México también, en Latinoamérica. Y el diferencial de un espacio maker dentro de una institución es que el espacio maker está desarrollado principalmente para apoyar las escuelas, las instituciones, hasta nuestra comunidad como un todo, en promover, en generar la promoción del capital social y promover la innovación principalmente. Pero desde antes de 2020, antes del COVID, digamos así, antes de la pandemia, yo ya tenía definido, ya tenía estudiado, mapeado el mercado de espacio maker a nivel internacional y viendo por qué en Latinoamérica y países como México se nos hacía tan difícil difundir ese proyecto, divulgar el proyecto, cómo las escuelas deberían implementar un espacio maker. Y desde ahí empezamos a trabajar dentro de nuestra institución, dentro de iBot for Fun, como consultoría de espacios makers, todo un proyecto estructurado y diseñado para cada institución, de acuerdo con la necesidad de la institución. ¿Por qué? Porque muchas veces los espacios makers, lo que las escuelas hacían era simplemente copiar modelos que había en Estados Unidos o en Canadá y replicaban esos modelos a la realidad de Latinoamérica. Este facto, el problema que nosotros identificamos es que la inversión es muy alta y muchas veces tanto el capital humano, o sea, los maestros que teóricamente tienen que estar trabajando esos espacios makers, no tienen la capacidad técnica para tal, no tienen el tiempo o la capacidad para estar estudiando, aprendiendo y desarrollando contenido para la utilización del espacio. Nosotros, como consultoría en robótica educativa y Makerspace, lo que nosotros desarrollamos para nuestros clientes es un espacio multiuso dentro de sus instituciones. Entonces, al invés de llamar como espacio maker, incorporar desde un principio una impresora 3D o outros equipos que teoricamente são lo que a nível internacional caracteriza um espaço maker. Primeiro buscamos entender qual é a necessidade, qual é o enfoque da escola, da instituição para esse espaço. Que querem promover entre seus alunos e para essa comunidade com o uso desse espaço. Um exemplo, se querem promover o uso da robótica educativa, quais são as ferramentas que são indispensáveis para começarem o desenvolvimento humano, do capital humano de seus alunos, de seus maestros, e pouco a pouco vamos introduzindo neste espaço novos equipos. Então, à medida que os alunos dominan y entienden la función de las herramientas básicas que la escuela, alineados con la visión, con el currículo de la escuela o de la institución. Entonces, sobre eso nosotros desarrollamos el plan de desarrollo y crecimiento del espacio maker, que va a crecer junto con el conocimiento y con el currículo que la escuela se propone a enseñar a sus alumnos. Nosotros como escuela, para que tenham um exemplo, como instituição de educação em robótica, nós tampouco hemos implementado
100% nuestros espacios makers con lo que visualmente estamos, si buscamos en las redes, vemos en lugares como en escuelas en Estados Unidos. Lo que nosotros hicimos por una cuestión de inversión no tan solo en los equipos, pero en capital humano también, porque acuérdense que para invertir en un equipo tiene que entrenar los usuarios de esos equipos, ¿verdad? Además, tener en cuenta los insumos que se requieren para trabajar y para hacer uso de esos equipos. Entonces, la decisión ejecutiva que nosotros hicimos, al invés de hacer toda una inversión en equipos, toda una inversión en insumos, hicimos alianzas. Hicimos alianzas con empresas como Bosch y Connectory, donde ellos ya son expertos en equipos y utilizamos su espacio para los cortes, para impartir clases. De esa forma, nosotros nos enfocamos en contenido y ellos se enfocan en los equipos de punta, en dar mantenimiento a esos equipos, en dar la mentoría, la capacitación de su personal, de capital humano para el uso de esos equipos. Y posteriormente entrenan nuestros maestros, nuestro equipo en el uso de la tecnología de punta. Esa decisión hablando del 2020, ¿verdad? Y hasta ahora, hasta 2021, para nosotros fue fundamental porque aparte que ahorramos mucho en términos de inversión en equipos, también nos permite que nuestro equipo esté siempre utilizando, nuestros maestros están siempre utilizando lo que hay de más novedoso en la industria. Entonces, no necesariamente es el modelo ideal para todas las instituciones. Hay instituciones que pueden absorber todos los equipos que un espacio maker muchas veces requiere para el desarrollo de los proyectos que que el currículo de la escuela se propone pero en tiempos de COVID, donde las clases están siendo impartidas a distancia de manera virtual, se me hace un poco ilógico hacer una inversión alta en un espacio maker institucionalizado dentro de escuelas, principalmente escuelas privadas. Nosotros les vamos a compartir un video de lo que viene siendo nuestra institución, nuestras franquicias de escuela de robótica. Aunque utilizamos una alta gama de tecnología en el desarrollo de nuestro currículo para nuestros estudiantes, nosotros buscamos, por medio de esas alianzas, promover, o sea, está siempre innovando, pero sin hacer la inversión directa en estos equipos, que muchas veces la institución se descapitaliza en un momento que esa inversión puede ser direccionada y de una manera más inteligente o de una manera más objetiva para el uso, para la capacitación de capital humano. Entonces, un ejemplo de lo que les vamos a compartir ahorita viene siendo la escuela. En ese espacio pueden observar que es un espacio interactivo, es un espacio donde promovemos lo que viene siendo el movimiento STEM. Ahí, en ese video, pueden ver los maestros utilizando diferentes componentes con los estudiantes, pero no necesariamente todos de una sola vez. A la medida que los estudiantes aprenden conceptos avanzados de robótica, nosotros incorporamos en nuestra escuela nuevos equipos o llevamos a esos estudiantes a inmersión dentro de un espacio como Connector, por ejemplo. Ahí podemos ver feria de
cuando la inauguración de nuestra escuela, ya durante la pandemia, entonces tuvimos que tomar todas las medidas de sana distancia. Ahí utilizamos muchísimo material reciclado para impartir nuestras clases, para validar conceptos de ciencias, tecnología, matemática, engenharia e artes durante o processo de enseñanza robótica para nossos alunos. E é super importante ver que, ou seja, pensar um pouquinho fora da caixa, que para ter um espaço maker não necessariamente se tem que fazer uma inversão muito alta, mas promover que esse espaço cresça à medida que os projetos, à medida que os alunos estén listos para absorber nuevos conceptos. Hablando específicamente de un año donde el COVID impactó directamente a las instituciones, es súper importante tomar en cuenta esa inversión, ¿verdad? Porque no es simplemente comprar un equipo nuevo, pero dar mantenimiento de capital humano, o sea, promover entrenamiento del capital humano. Entonces, hay que tener mucho en cuenta acerca de esa inversión. Nosotros como proyecto, como iBot for Fun, buscamos impactar a nuestros clientes. Tenemos el outsourcing del proyecto de robótica, de manera con que la escuela se enfoque en las academias que en su currículo, puesto por la SEP principalmente, y nosotros entramos como una alianza para la escuela, promoviendo la robótica educativa con el uso de la metodología STEM, incluye ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, es súper importante para las escuelas, para las instituciones, tomar en cuenta que un espacio maker, o como a nosotros nos gusta decir mejor, un espacio multiuso, que es donde la escuela puede sacar provecho de ese espacio físico para estar promoviendo no tan solo la cuestión del maker, uso directo con herramientas, como es ampliamente divulgado y utilizado en Estados Unidos y otros países, pero también aprovechar ese espacio para promover lo que viene siendo la metodología STEM, el uso e incorporando cada vez más soluciones, herramientas, actividades STEM. Y STEM en todo el sentido del concepto STEM. Entonces, cuando hablamos de STEM, si incorporamos artes, es STEM. Si incorporamos robótica y artes, es STREM. Entonces, de ahí viene el concepto, buscamos ampliar la posibilidad de sus espacios internos por medio de nuestra consultoría. Ya hemos entrado en varias escuelas aquí en Jalisco, estamos en el Instituto Cumbres, Javier, donde la propuesta fue así, gracias a Dios, tuvimos la fortuna de que estructuramos todo un espacio multiuso para Cumbres, que en el año de 2019, la pandemia, y que si hubiéramos hecho la propuesta inicial que la institución quería, que era, queremos un espacio con impresoras 3D, con laser cuts, y nosotros dijimos, no, sí está súper bien, qué bueno que tiene un presupuesto, pero no creemos que ocupan hacer toda esa inversión de una vez. A lo mejor nos conviene más hacer una inversión por partes a medida que los alumnos tienen la maturidad de trabajar con ciertas herramientas y vemos que los alumnos demuestran interés más por academias de ingeniería o de tecnología, entonces poco a poco vamos a incorporar desde el que utilizamos en el proceso de la robótica, de cuando estamos asemblando nuestros robots, nuestros kits,
hasta posteriormente una impresora 3D. Entonces, eso es lo que creemos como institución y es lo que se nos hace más factible. Hoy en día, los espacios makers virtuales, promovemos también lo que viene siendo el espacio maker virtual con el uso de material reciclado y pequeñas herramientas que sugerimos a los papás de nuestros alumnos, principalmente los alumnos que ya están en el nivel más avanzado o lo que consideramos en nuestro programa el nivel pro, donde ahí sí, cuando impartimos clases en línea de manera virtual, nosotros como institución tenemos 3 modelos de negocio. Uno son las clases presenciales en nuestras franquicias. De momento nada más tenemos una unidad aquí en Jalisco. El segundo producto, servicio que prestamos a las instituciones es el outsourcing, donde nosotros proveemos los maestros y hacemos toda la estructuración de los espacios multiuso o espacios makers dentro de las instituciones, principalmente las instituciones privadas, como el ejemplo que tenemos con Cumbres. Y la tercera opción que tenemos para impartir clases, que es lo que el producto, el servicio que más desde julio del año pasado, que es justamente el impartir clases virtuales de robótica. Y muchas veces nosotros ya hemos visto muchas críticas hasta cómo van a impartir clases virtuales. Es imposible dar clases de robótica de manera virtual. Y comprobamos, ya tenemos la experiencia, nosotros entonces ya estamos implementando esto de manera virtual, pero de manera inteligente. Jamás hacemos una sugerencia de un equipo o de incorporar equipo a lo que los papás por lo regular ya tienen en sus casas, si el alumno no está listo para utilizar este equipo de manera virtual, ¿verdad? Entonces, y ahí también es importante alinear la edad de los alumnos, la disponibilidad de tiempo de los papás para estar con ellos, porque hay tipos que, por ejemplo, un cautín, que si no hay una supervisión de un papá, el alumno sí puede dañarse, quemarse o quemar algo en la casa. Entonces, tomamos ese cuidado en dar esa mentoría one-on-one. O sea, tenemos un maestro dedicado a un alumno siempre y cuando vamos a incorporar un equipo nuevo en nuestras clases, o un material nuevo, o un programa nuevo. Siempre hacemos siempre tomamos ese cuidado en impartir esa clase primero con la presencia de un adulto, cuando estamos lidando con niños, con pequeños, con niños de 11 años para abajo principalmente, justo para que ellos sigan desarrollando, pero sin impactar mucho la cuestión de su salud o de su ambiente, ¿verdad? Eso hablando de casa. Y lo mismo en las escuelas e instituciones. Entonces, sí creemos que es un espacio muy importante donde brinda herramientas para tomar acciones, donde puedes validar conceptos, donde puedes validar ideas, desde cuando tenga un plan de trabajo y un currículo alineado a la inversión. Ya que tenga eso y que podemos validar a cada 3 meses la evolución del currículo y la evolución de los alumnos, entonces sí vemos congruencia en hacer la inversión física del equipo o del recurso físico, ¿verdad? Pero de lo contrario, hay otras formas de trabajar los espacios makers, los espacios multiuso con la metodología STEM, principalmente incorporando el uso de material reciclado. iBot for Fun nos puede seguir en nuestras redes, ahí tienen más informaciones, van a poder visualizar varios videos y el contenido que tenemos en nuestras redes que ilustran todo eso que estamos hablando aquí y puede apoyar muchísimo a las escuelas e instituciones en la toma de decisión.
Nosotros como Escuela de Robótica tenemos alianza con varios proveedores de equipos y equipos de robótica, equipos para espacios makers, impresoras 3D y otros equipos. Entonces podemos apoyar las instituciones, o sea, no es el límite, pero hay que hacer una inversión inteligente, una inversión que más que nunca en tiempos de COVID, y es la nueva realidad, no estamos hablando de pasado, estamos hablando de la nueva realidad que tenemos que cuidar económicamente de la inversión, intelectualmente también, para que no planteemos junto a nuestra comunidad soluciones o equipos que ellos no entienden la necesidad del uso o no ven congruencia con los proyectos que quieran desarrollar. Entonces, eso es lo que proponemos para la comunidad de Ireland, que nos sigue en nuestras redes. Con muchísimo gusto, muchas veces nos contactan por correo para encuestas, para preguntar acerca de la consultoría dentro de Espacio Maker, de nuestro expertise en esta área, y con muchísimo gusto ahí estamos a la orden para estar dando seguimiento a las encuestas y tener en mente eso, que los 3 ejes son generar capital social, ¿no? Es algo que promover la educación con el uso de herramientas donde los alumnos aprendan haciendo, pero de manera orientada a un currículo que esté alineado con sus conocimientos en ese momento y más que nunca diante de un mundo post-COVID, durante COVID, la nueva realidad.